A poco. Bien, lo dicho, entiendo yo que os interesa el mundo de las proteínas. No sé si porque las estáis recomendando a día de hoy desde la oficina de farmacia o porque las estáis consumiendo. Sí que me gustaría saber ese tipo de cosas. ¿Sois consumidoras de proteínas? Sí, ¿no? Ya digo que tenéis habilitado el chat, así que podéis ir escribiendo por allí todas las dudas y podéis también interaccionar si queréis conmigo. Bien, ¿cuántas de vosotras sois usuarias de proteínas? Chicas, chicos, ¿cuántos de vosotros consumís proteínas? Vale. Por aquí Vir me dice que sí. ¿Vendes proteínas? ¿Recomiendas proteínas también desde la farmacia, Vir? A ver. Vale, Vimanam Pro. Vale, genial. Bueno, pues digo que vamos a hablar de uno de los complementos de moda, de alguna manera. Fijaros, a finales de año siempre elaboro una guía de tendencias en nutricosmética y complementos alimenticios. Y el año pasado, cuando lancé la guía de tendencias 2025, pues comenté que había como tres tendencias que venían para quedarse, parecía ser, ¿no? Una de ellas era el desarrollo de los complementos relacionados con las hormonas, es decir, trabajar los problemas de la mujer y del hombre a lo largo de toda su vida. En segundo lugar, la segunda tendencia era, o lo que se está comprobando es que los complementos no solamente se toman para prevenir, sino que hay mucha gente que lo toma complementos para curar, cuando en principio curan los medicamentos. Pero ya digo que hay gente que está reduciendo, por ejemplo, carga de analgesia de antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, pues con antiinflamatorios naturales. Y la tercera tendencia que ha llegado para quedarse es precisamente de la que vamos a hablar hoy, de las proteínas, ¿sí? Y lo que hemos comprobado a lo largo de este tiempo es que el mercado de las proteínas pues está evolucionando porque están cambiando los públicos objetivos que en la actualidad están tomando o que toman proteínas, porque de forma tradicional relacionamos las proteínas con la persona que va al gimnasio, con ese musculitos, pero se está viendo pues, que tiene otras muchísimas utilidades y poco a poco pues, estamos llegando a esos diferentes perfiles de usuarios. Así que ya digo que esta es una de las tendencias que ha llegado para quedarse y os animo a que miréis los lineales de vuestros supermercados, allí donde hagáis la compra. Iros al lineal de los lácteos, por ejemplo, y veréis la cantidad de yogures que hay ahora mismo enriquecidos con proteína. Hay helados enriquecidos con proteína. Hay pan alto en proteína para dietas keto. Sí, o sea que ya digo que estamos viviendo ahora, ya digo que un boom de los alimentos funcionales. El otro día me mandó un farmacéutico del País Vasco una foto de un lineal de un supermercado, los supermercados Lupa, y había un montón de alimentos enriquecidos en distintas cosas. Entonces ya digo que esto es algo que ha llegado para quedarse y el mercado de las proteínas está viviendo aquí pues mm, un auténtico boom también. De todas maneras, ¿cuál creéis que es la mejor proteína? Vamos a establecer como una especie de escalado. ¿Cuál creéis que es el mejor o la mejor fuente de proteínas que tenemos? ¿Cuál creéis que es? La alimentación, los complementos, los alimentos funcionales, ¿cuál será la mejor fuente de proteínas? ¿Quién me lo sabría decir? Mejor fuente de proteínas. Y esto es así. La alimentación, sin lugar a dudas, ¿vale? La alimentación. En segundo lugar, si tuviera que elegir en segundo lugar, estaríamos hablando de la proteína en polvo. Y en tercer lugar, hablaríamos ya de estos alimentos fortificados. Por lo tanto, la alimentación siempre la vamos a tener que tener en cuenta, siempre, siempre, siempre. Va a ser la base. Y lo mejor que os puedo recomendar es que vayáis a un nutricionista si queréis tomar la proteína de forma personal, ¿no? Como decía Vir, yo utilizo proteína. Bueno, si quieres incrementar la proteína, la cantidad de proteína por alguna razón, ponte en manos de un nutricionista y luego, si necesitamos incrementar mucho la ingesta de esa proteína, pues ya tiraremos de esos suplementos en polvo y además de ello, bueno, pues con estos alimentos fortificados, pues llegaremos a esas dosis pues más elevadas, por la razón que sea. Pero ya digo que este es el escalón. Alimentación, no nos podemos olvidar porque parece que con los polvos ya llegamos y ya está. No, no, la alimentación es la base. A continuación los polvos por llamarle de alguna manera, los complementos. Y por último, estos alimentos fortificados. Bien, ¿cuál es el mercado? ¿Dónde se prescriben o dónde se recomiendan fundamentalmente las proteínas? Fijaros, el desglose, este sería el desglose
cómo se reparte el mercado de los complementos alimenticios de forma global, ¿sí? Entonces, el canal Farma es el canal elegido, 60%, estos son datos de España. Si el usuario quiere comprar determinado tipo de productos, como puedan ser más de fitoterapia, de origen más de plantas o jalea reales, el canal Herboristería o Dietética es el canal elegido. Y fijaros, ¿dónde creéis que acuden los usuarios a día de hoy a comprar proteínas? ¿A qué canal? ¿Canal farmacia, dietética y herboristería o internet? ¿Cuál creéis que es el canal elegido por los usuarios para adquirir este tipo de productos? Internet, ¿vale? A día de hoy sí que es cierto que es Internet el canal elegido para elegir las proteínas, pero bueno, también es cierto que poco a poco lo vamos trabajando mejor desde el canal Oficina de Farmacia y voy más allá. Son los deportistas los que buscan este tipo de complementos a través de Internet, pero ya digo que es un mercado que se está abriendo a otros perfiles de usuario, como veremos ahora, como puede ser un paciente que ha pasado por una operación, un paciente que lleva muchísimo tiempo encamado, una perimenopausia, una persona que lleva un estilo de vida muy activo, ¿sí? Entonces ya digo que todo este nuevo perfil de usuarios de proteína, no solamente los deportistas o las personas que van al gimnasio, lo que hacen es, bueno, pues que traigan posibilidades y opciones de desarrollo de la proteína en el canal Oficina de Farmacia. Bien, y si os habéis fijado, si habéis descargado la guía de proteínas, el título es este de aquí. ¿Cómo seleccionar y hacer más apetecible tu proteína ideal? Y elegí este título con toda la idea del mundo, porque veremos que esto de seleccionar o esto de recomendar proteínas tiene su aquel. No todas son iguales y de eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Cuáles son esos puntos en los que nos tenemos que fijar para hacer una recomendación personalizada? ¿Cuáles son esos requerimientos personalizados que tenemos que tener en cuenta sí o sí? Bien, entonces, a la hora de recomendar proteínas tenemos que tener en cuenta tres cosas importantísimas. Cantidad, en segundo lugar, calidad y en tercer lugar, objetivos. ¿Qué objetivos busca esta persona tomando esta proteína? Entonces, insisto, cantidad, calidad, porque veremos que existen distintos tipos de proteína de absorción rápida, media o lenta. Y en tercer lugar, los objetivos. En función de los objetivos, pues le podremos recomendar pues, que se tome la proteína con el desayuno o después del entreno o por la noche, por ejemplo. Y también en función de los objetivos, pues elegiremos el tipo de proteína, lo que os decía, pues si es más de absorción rápida, media o lenta. Así que cantidad, calidad y objetivos. Esto es lo que vamos a tener en cuenta. Bien, vamos a comenzar hablando de la cantidad. Si no sois muy pros en esto de la recomendación de proteínas, y ostras, vea, esto se me hace un mundo, esto de la calidad, el momento, el objetivo, se me hace muy complicado. Pues entonces centraros en la cantidad, ¿vale? De todos los parámetros que os acabo de decir, la cantidad sería el más importante. Es decir, es importante que ajustéis muy bien la cantidad de proteína que tiene que tomar esa persona o que le vais a recomendar a esa persona. Bien, ¿la realidad cuál es? Pues que no sabemos muy bien cuál es la cantidad de proteína que tenemos que ingerir. O sea, parece que lo sabemos absolutamente todo el cuerpo humano y hay todavía muchísimas cosas que están por descubrir, ¿no? Entonces, hasta ahora, el rango de cantidad de proteína que se recomendaba era 0,8 gramos de proteína por kilo de peso al día en adultos, ¿vale? Esta era la cantidad recomendada de forma habitual. ¿Qué se están planteando los expertos? Pues ya están levantando la mano y diciendo, oye, que igual 0,8 igual es poco, ¿vale? Igual necesitamos incrementar a 1 gramo, 1,2 gramos de proteína por kilo al día. ¿Eso qué supone? Bueno, pues que una persona de 70 kilos a día de hoy se calcula que tendría que estar tomando a grosso modo unos 70 gramos de proteína al día. Digo 70 kilos porque en el mundo de los complementos muchas veces se utiliza este parámetro, ¿vale? Personas de 70 kilos. Bien, entonces ya digo que este sería el rango, 70 gramos de proteína al día. ¿Creéis que esto es fácil conseguirlo a través de la alimentación? ¿Qué opináis? 70 gramos de proteína. ¿Fácil o difícil? Porque ya he dicho que la alimentación es la base de la ingesta de proteínas, ¿vale? Es la mejor proteína que vamos a poder tomar, la que mejor nos va a sentar también sin lugar a dudas. ¿Llegar a 70 gramos diarios es fácil o es difícil? ¿Qué opináis?
Cristina dice que es fácil y yo te doy la razón, no es nada complicado. 70 gramos en principio no es nada complicado, ¿vale? Entonces ya digo que un adulto, pues tomando pues dos lonchas de jamón con el desayuno, un par de pechugas de pollo al mediodía y un poquito más de proteína, llegamos de una manera relativamente sencilla, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que en determinadas circunstancias necesitamos incrementar esta ingesta. Entonces, por ejemplo, tal y como os pongo aquí en el embarazo, estaríamos hablando ya de un gramo, gramo y medio. ¿Sí? Por lo tanto, ya pasaríamos de esos 70 gramos a 105 gramos, ¿vale? Si esa mujer embarazada pesa 70 kilos. Entonces ya vemos que se empieza a incrementar. Y fijaros, menopausia, posoperatorio o una vida activa, ejercicio, aquí estamos hablando ya de 1,2, 1,5 hasta los 2 gramos de proteína por kilo de peso al día. Es decir, aquí ya estaríamos hablando de 140 gramos, ¿vale? Entonces, un adulto en condiciones normales, 70 kilos, y en estas circunstancias de posoperatorio o me van a operar o estoy en perimenopausia o menopausia o me estoy machacando más en el gimnasio, estaríamos duplicando las necesidades de proteína. Entonces aquí ya digo que, bueno, pues en ocasiones la alimentación pues puede ser un poco más complicada, ¿no? Más farragosa para llegar a esos 140 gramos de proteína diarios. Pero que se puede llegar también, a través de la alimentación. Solo que pues puedes tener como una sensación pues de pesadez, de que estás todo el día comiendo carne, ¿sí? Y se puede hacer igual, ya digo que un poco complicado. Bien, entonces ya digo que la cantidad es importante, pero ¿qué otros parámetros he dicho que son también importantes? La calidad de la proteína. Veremos que existen calidades de proteína de origen vegetal o animal. Y hemos dicho que también es importante los objetivos, ¿vale? Si vais a recomendar una proteína, es importante preguntarle por qué la vas a tomar, en qué contexto, qué es lo que quieres conseguir. Bien, entonces, no es lo mismo, por ejemplo, la recomendación que podemos hacer a una persona que quiere tomar la proteína para mejorar su composición corporal o para una persona que busca recuperar el músculo porque es deportista, a la proteína que le podemos recomendar a una persona que lo que tiene es mucha sensación de hambre, ¿sí? Porque también la podemos utilizar para eso, para rebajar un poquito esa sensación de hambre. Entonces, vamos a imaginarnos que le vamos a recomendar la proteína a una persona que busca recuperar el músculo después del ejercicio. ¿Sí? Entonces este es el contexto. Persona, deportista, tampoco hace falta que sea un deportista de élite, pero una persona que, bueno, pues que hace mínimamente ejercicio y que busca, pues hace aerox, hace HIIT, hace ejercicios de alta intensidad y que busca recuperar el músculo después de hacer ejercicio. Bien, ¿cuándo le recomendaríamos esa ingesta de proteína? ¿Cuándo creéis que es el mejor momento para ese objetivo tan concreto de recuperar ese músculo? Desayuno, comida, cena, antes del entreno, posentreno, media hora antes, tras el ejercicio. Eso es. Eso es. De hecho, gracias, Vir. De hecho, se habla, ¿no? De una ventana anabólica. Hace años se hablaba, ¿no? De una ventana anabólica 20 minutos, ¿no? Y veías a la gente en el gimnasio con su batido de proteínas que se lo tomaba justamente en esos 20 minutos después de hacer ejercicio, que era la ventana anabólica, que es cuando el músculo puede absorber mejor esos aminoácidos. Hoy en día se ha visto que esa ventana anabólica es más amplia y no solamente son esos 20 minutos, sino que se puede extender a los 30, 60 minutos que hay después de hacer deporte. Entonces, tú puedes hacer deporte en el gimnasio, te duchas, vienes a casa y si estás dentro de esa ventana anabólica, dentro de esos 30, 60 minutos, es el momento en el que te puedes tomar ese batido de proteínas. ¿Cuáles serían las proteínas elegidas? Porque aquí sí que vamos a empezar a hacer diferencias. Bueno, pues aquí la proteína seleccionada o la mejor sería la whey, ¿vale? La de suero de leche. ¿Por qué? Bueno, pues porque es la que presenta una mejor y más rápida absorción. Y lo que queremos precisamente ahí es que el músculo rápidamente se pueda nutrir de esos aminoácidos. Por eso ya digo que para post ejercicio, para esa recuperación muscular, sería la proteína whey. ¿Cómo la tomaríamos? Pues la verdad es que hay un mundo de opciones. Lo que os decía, os podéis descargar la guía número 2 con las recetas de proteínas. La opción generalmente más digestiva suele ser la proteína con agua después del ejercicio y te la tomas. Si resulta un poco triste esa forma de tomarlo, se puede tomar el leche vegetal con la proteína, ¿sí? Esa sería como el siguiente escalón. Se puede digerir un poquito peor. La forma más digestiva es el agua con la proteína, solo que a veces ya digo que te deja el estómago como un poco triste. Y la tercera opción sería la leche con la proteína, que esta puede ser la más indigesta de las tres que acabo de comentar, ¿vale? Pero bueno, que sepáis cuáles son todas las opciones.
Si además de ello, ya digo que te has machacado y has metido mucho ejercicio intenso, un entrenamiento intenso, lo que puedes hacer es añadir, por ejemplo, un poquito de fruta a este batido. Así que sería agua, fruta y el scoop de proteína, o leche vegetal, fruta y el scoop de proteína. Bien, ya digo que este sería un perfil de recomendación. Un segundo perfil con un objetivo distinto podría ser, por ejemplo, el de una persona que busca un efecto saciante, porque, por ejemplo, es de las personas que se controla más o menos comiendo a lo largo del día, pero llega la cena, cena, y cuando se pone delante de la tele y se relaja, empieza a comer sin conocimiento de causa, ¿vale? Y además de ello es una persona que se cuida mínimamente. Bien, entonces, para buscar ese efecto saciante, lo que podemos hacer es recomendar también proteína, ¿vale? Y además de ello va a tener un efecto anticatabólico. Me va a ayudar además a que durante la noche ese músculo se pueda regenerar, ¿sí? Entonces ya digo que para este efecto saciante, que lo podemos estar buscando o por la noche o a media tarde, que también hay mucha gente, ¿no? Que cuando llega del trabajo pues se pone a comer como si no hubiera un mañana. Entonces ya digo que hay determinadas proteínas que nos pueden ayudar a ese efecto saciante. Bien, aquí la proteína no sería la whey, la de suero de leche que he comentado antes. Aquí sería una proteína tipo caseína, ¿vale? Entonces, veremos que la caseína, luego lo veremos dentro de los tipos de proteínas, es una proteína de origen animal que va a tener una velocidad de absorción mucho más mantenida y mucho más lenta. Por lo tanto, vas a tener una sensación de llenazo interesante. Y esto es interesante que lo podáis utilizar, ¿eh? A modo de recomendación para, ya digo, em, estas personas que tienen un hambre muy emocional. Entonces digo que la caseína sería esa proteína, ¿vale? De absorción lenta, que no solamente me va a dar esa sensación de llenazo, ¿vale? Esa sensación de estoy saciado, no necesito comer más, sino que además de ello, como la liberación de aminoácidos se va a producir de manera mantenida a lo largo de la noche, pues ya digo que vamos a tener un efecto anticatabólico muscular, que es muy interesante. Me va a ayudar a regenerar también ese músculo por la noche. Bien, ¿cuántos de vosotros utilizáis la proteína, por ejemplo, para conseguir este efecto de estoy saciada? Porque es muy interesante utilizarlo, ¿eh? ¿Os lo habíais planteado en alguna ocasión? Generalmente la proteína da bastante sensación de saciedad, además. ¿Alguno de vosotros lo había utilizado? Lo utilizan, por ejemplo, los nutricionistas. ¿Vale? Vale. ¿Y utilizas alguna en concreto, Chris? Vale. Vale, por ejemplo, Meritene. Perfecto. O, por ejemplo, para la gente que está encamada también, para que no pierda masa muscular también. Lo que no sé es qué tipo de proteína es Meritene. Igual será suero de leche. Y la suero de leche suele ser más de absorción rápida. Entonces, yo digo que podemos jugar incluso con el tipo de proteína, pero bueno, que si solo tenéis Meritene, estupendo también porque también da sensación de saciedad. Bien, entonces digo que cantidad, calidad, objetivos del paciente los tenemos que tener en cuenta y en función de lo que necesite, recuperador muscular, ya hemos dicho que después del entreno, sensación de saciedad, ya hemos dicho que lo podemos utilizar antes de acostarnos o antes de tener ese efecto de hambre emocional. Y luego, por ejemplo, también hay situaciones en las que necesitamos incrementar la cantidad de proteína que necesitamos o que queremos ingerir. Ya hemos dicho, ¿no? Que existe un montón de situaciones como puede ser menopausia, perimenopausia, posoperatorio, preoperatorio, vida activa. Ahí igual también necesitamos incrementar la cantidad de proteína a ingerir y el desayuno también puede ser un buen momento, ¿vale? Entonces, en el desayuno hay un desayuno que a mí me gusta mucho que es, no sé si alguna de vosotras utiliza proteína con el desayuno, además de poder hacer tortitas y cosas de estas, que es relativamente sencillo. Hay algún batido también interesante para poder tomar en el desayuno, ¿vale? Hay algún batido también interesante para poder tomar en el desayuno. Entonces yo, por ejemplo, tomo agua infusionada con jengibre y cúrcuma, un poquito de yogur griego, nada, una cucharada de yogur griego, una cucharada de leche de coco, de la que viene en lata, medio plátano y la proteína en polvo.
¿vale? Todo esto se mezcla y vas a tener un efecto saciante también que va a durar muchísimo a lo largo de toda la mañana. Entonces ya digo que tener en cuenta también este efecto saciante. Bien, para esta proteína en polvo de media mañana, aquí se suele recomendar más proteínas de absorción rápida o media. ¿Sí? Entonces ya digo que hay proteínas de absorción rápida, media o lenta, y en función de lo que queramos conseguir, pues vamos a ir jugando un poco con estos tipos de proteínas. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Porque aquí Virginia ya ha dicho que toma proteína. ¿Alguna persona más toma proteína? ¿Qué tal te sentaba la proteína, Virginia? ¿O algún usuario de proteína que haya por aquí? ¿Qué tal os sentaba la proteína? Porque suele ser bastante saciante y a veces da digestiones pesadas. O sea que no os extrañe que si se la recomendáis a una persona diga, puaf, a ti te sienta todo fenomenal. Eso está muy bien, eso está muy bien. Bien, pero yo digo que a mí en cambio no, fíjate, o sea, a mí generalmente me sienta todo fenomenal, pero hasta llegar a la proteína, que de repente digo, ostras, es que no hay manera, no hay manera. Entonces ya digo que con la alimentación me costaba llegar y empecé con los complementos y digo, ostras, pues esto no es tan sencillo, o sea, parecía mucho más sencillo, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces en farmacia pasamos de 0 a 100, ¿no? O sea que, y pasamos ya a dosis altas y muchas veces lo que tenemos que hacer es ir integrando la proteína poquito a poco. Entonces, una de las cosas que puede resultar interesante es distribuir, por ejemplo, la ingesta de la proteína a lo largo del día, seguro sí o sí, ¿vale? En 3 o 4 comidas. De hecho, la proteína la tenemos que repartir a lo largo del día siempre, ¿sí? Entonces, ya digo que en 3 o 4 comidas, con unos 25 o 30 gramos de proteína a lo largo del día. Entonces, ya digo que esta es una de las primeras cosas, repartirla. En segundo lugar, fijaros. No empecéis a recomendarle dosis altas de proteína a una persona porque existen muchas probabilidades de que le siente mal. Entonces es mejor integrarlas de forma gradual, poquito a poco. Poquito a poco. ¿Sí? Entonces, si le vais a recomendar, imaginaros 2 scoops, dos cazuelitas, por ejemplo, es lo que dice Virginia. 3 al día, pero te tomas desayuno, comida y cena. Eso es. ¿Vale? Incluso os diría yo, en función de cómo sea la persona, empezar con un scoop, pues 2, 3 días. Oye, que lo toleras. Venga, pues desayuno y comida 2, 3 días y luego ya desayuno, comida y cena. ¿Por qué? Fijaros. Yo no sé si van por aquí los tiros, pero me estoy encontrando con mucha gente a la que no le sienta, o le sienta, de repente empieza a encontrarse más hinchada. No es que le siente mal, pero está más hinchada, llega al final del día y el planta le aprieta más, tiene como más gases. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestra flora microbiana, nuestros probióticos, ¿de qué se alimentan? De lo que nosotros ingerimos. Con lo cual, si de repente pasamos a ingerir gran cantidad de proteína, se incrementan las bacterias proteolíticas en masa, de forma muy rápida. Y esto puede hacer o puede darnos esta sensación de hinchazón, de gases, etcétera. ¿Sí? Al final, ya digo, nuestra flora se alimenta de lo que nosotros ingerimos. Y si pasamos de 0 a 100 en proteínas, pues nos pueden sentar mal. Porque de repente digo que esa flora empieza a sobrecrecer y pues no tiene periodo de adaptación. Bien, en segundo lugar, una cosa que yo hacía mal, evitar mezclar la proteína con comidas grasas, ya que se va a ralentizar todavía más la digestión. Ya hemos dicho que las proteínas, pues bueno, a Virginia le sientan muy bien, a mí, ojo, o sea, tenía unas digestiones muy, muy pesadas, o bastante pesadas. Y además las tenía más pesadas porque yo empecé tomando la proteína, por ejemplo, con yogur griego, que tiene una parte de grasa importante, con lo cual se digería todavía peor. Entonces digo que la mejor manera de ingerir las proteínas va a ser con líquidos. La mejor forma con agua, que me resulta muy pobre, muy triste, con leche vegetal, que es fundamentalmente agua, que aún así no la puedo tolerar o no me gusta, me resulta muy aburrida, pues ya con leche de vaca. Pero yo digo que la mejor forma sería con agua o con leche vegetal. Y alejado de las grasas en la medida de lo posible, porque puede producir, ya digo, que estas digestiones más lentas. Que aún así te sientan mal. Bueno, pues tenemos complementos con enzimas digestivas, con betaínas, pepsinas, lipasas, proteasas, etcétera. Y de hecho ya hay proteínas comercializadas en el canal Pharma que introducen este tipo de ingredientes, ¿vale? Para facilitar la digestión. Bien, imaginaos que a pesar de todo, el cliente o vosotras o vosotros estáis tomando la proteína, la habéis empezado a integrar poquito a poco, un scoop por la mañana, la toleras pues mañana y comida, estáis tomando enzimas digestivas. Oye, vea, que es que aún así
O sea, me encuentro fatal, estoy súper hinchada. Yo empiezo la mañana como una tabla y por la noche estoy hinchada, no me ata ni el pantalón. Ojo, porque ahí igual tendríamos que valorar si de repente hay algún tipo de intolerancia oculta. Intolerancia a la lactosa, ¿sí? O alergia a la leche o intolerancia al huevo, alguna circunstancia de estas. ¿Por qué? Porque muchas de las proteínas de origen animal se obtienen de la leche. ¿Sí? Entonces ya digo que tendríamos que valorar si puede tener una intolerancia o si puede estar produciéndose un cambio a nivel de la flora bacteriana, de la microflora, porque, bueno, pues muchas de estas proteínas llevan muchísimo edulcorante y te metes una cantidad de edulcorante también importante. Bien, fundamental que el paciente escuche a su cuerpo o que vosotras o vosotros, los que vayáis a tomar proteína, que escuchéis a vuestro cuerpo, que empecéis a investigar también cuando sienta mejor, ¿sí? Generalmente las mejores horas para tomar la proteína van a ser post-entreno, que ya hemos dicho que sería el escenario ideal para esa persona que quiere mejorar la masa muscular. Ya digo que post-entreno o a media mañana. Media tarde y noche vamos a utilizar la proteína sobre todo para ese efecto más saciante, ¿sí? O en personas, por ejemplo, que están encamadas y que no se mueven, por la noche es interesante para ese efecto anticatabólico del músculo, para que no se bueno, pues para que no se degrade tanto. Y por último, valorar también los niveles de estrés, porque el estrés va a afectar fundamentalmente a la digestión de un grupo nutricional, que son las proteínas. Así que personas muy estresadas con complemento de proteína, pues igual le puede resultar también tremendamente pesado. Bien, hasta aquí todo ok, porque ahora vamos a hablar ya de los distintos tipos de proteína, que es lo que me interesa que os quede muy claro. Hasta aquí ok, chicos, chicas. Genial. ¿Alguien más, aparte de Vir y Cristina, estaba tomando proteína? Bueno, Cristina la recomendaba, no sé si la toma. ¿Alguien más estaba tomando proteína en polvo? Ya hemos dicho, la alimentación, luego vamos a tener los complementos en polvo y los alimentos funcionales. ¿Alguien más estaba tomando o ha tenido alguna experiencia con la proteína? Virginia ya ha dicho que le sienta todo bien. Preguntarle, a las personas si les vais a recomendar proteína, qué tal les sienta. Yo creo que en principio la mejor forma, la más fisiológica es sin lugar a dudas la alimentación y la que va a dar menos problemas. Bien, tal y como he comentado, siempre que nos enfrentemos a la pregunta de recomiéndame una proteína que está muy de moda, ¿no? O que he oído un podcast, bueno, pues nos tenemos que plantear cantidad de proteína, calidad y objetivo del paciente. Si os perdéis, centraros en la cantidad, ¿vale? En la cantidad de proteína, esa cantidad de proteína que puede necesitar, pues en circunstancias especiales. Bien, y el tipo de proteína, ya digo que también nos va a ayudar a perfilar todavía más esa recomendación. Entonces, a grosso modo, existen proteínas de origen vegetal y proteínas de origen animal. El grueso de la venta es la proteína de origen animal. Dentro de las proteínas de origen animal existen distintos tipos, que son los que os he puesto aquí. Pues la whey protein, que es el suero lácteo, que es esta que es de absorción rápida, que hemos dicho que es la que se suele emplear sobre todo después del entreno, para que el músculo pueda absorber rápidamente esos aminoácidos. Tenemos la caseína, la albúmina del huevo o el colágeno hidrolizado. Realmente el colágeno hidrolizado lo nombro aquí porque es una proteína, pero no se va a utilizar para mejorar la composición corporal, o el colágeno hidrolizado no se va a utilizar para mejorar el músculo. Se utilizará pues para mejorar el aspecto de la piel, para trabajar articulaciones, etcétera. Pero yo digo que para mejorar la composición corporal no. Bien, ¿cuáles van a ser esas características de estas proteínas de origen animal? Se considera que son como de alta calidad porque contienen todos los aminoácidos esenciales, es decir, tiene un aminograma muy parecido al nuestro. Tiene una biodisponibilidad bastante buena, una digestibilidad que va a variar, ¿vale? Ya hemos dicho pues que hay algunas que son de digestión más lenta, como por ejemplo la caseína, la whey protein se digiere un poquito mejor, pero también con limitaciones. Y bueno, pues estas serían un poco las características generales. Con respecto a las ventajas, la gran ventaja de la proteína vegetal es que es muy fácil de recomendar porque es muy transversal a muchas situaciones de recomendación. Es decir, sería la proteína de recomendación para post-entreno para mejorar la masa muscular.
sería la proteína de recomendación para personas convalecientes, pues tipo Meritene. Sería la proteína de recomendación para ganar masa muscular o para mantener una determinada composición corporal. Si entonces digo que, o para perimenopausia, o para menopausia, o para una vida activa. Entonces digo que tiene ventajas porque tiene una recomendación muy transversal. ¿Cuál va a ser el problema de las proteínas de origen animal? Pues que no son aptas igual para todo el mundo. Para personas, por ejemplo, que tengan alergia a la leche o alergia al huevo o incluso intolerancias. No hace falta llegar a ser alérgico para tener una intolerancia. Hay mucha gente que tiene intolerancia si no es alérgica. Y entonces, cuando toma esta proteína, que además son cantidades relativamente grandes, 15, 30 gramos, va a ser la dosis recomendada en polvo, pues ya digo que empiezan a manifestar esta incomodidad con este complemento. Entonces ya digo que ojo con estas situaciones. Gente que igual no había manifestado ningún problema tomando leche, vida normal, pero imaginaos mujer de 45 o 47 años que empieza a cambiar ya el metabolismo y empieza a notar también que algunos alimentos le empiezan a sentar un poco reguleros. Igual ella en su vida normal con su leche, sus lácteos no tiene problema, pero empieza a tomar la proteína, estamos metiendo ya 15, 30 gramos de plus en cada una de las ingestas con trazas de lactosa y ahí es cuando empieza a tener problemas, por ejemplo, esta mujer. Bien, ¿en qué otras circunstancias no estaría indicada? Pues evidentemente en las dietas veganas, porque si es de origen animal, pues no la van a tolerar. Y luego también bueno, pues también son las que tienen una mayor huella ecológica, ¿no? También hay muchas personas pues, que están como muy concienciadas con todo lo que es el medio ambiente y no sería la proteína elegida. Bien, dentro de este conglomerado de proteínas de origen animal existen distintos tipos que se recomendarán también en distintas situaciones. Entonces, por ejemplo, la whey protein o la de suero lácteo, esta es la que se va a obtener de la leche de vaca, tiene una muy buena biodisponibilidad y una absorción muy rápida, por eso es la que es de recomendación después del entreno para mejorar esa masa muscular, esa composición corporal, esa recuperación post-entreno. ¿Y esto por qué? Bueno, pues se debe a su perfil o a su aminograma, ¿vale? Que es muy interesante. O sea, la proteína de suero lácteo tiene un aminograma muy interesante porque es muy rica en aminoácidos ramificados. Si os fijáis en los envases que pone BCAA, esos son los aminoácidos ramificados que son leucina, isoleucina y valina. Entonces, dentro de estos aminoácidos ramificados hay uno que es muy interesante para todo lo que es la generación de masa muscular, que es la leucina. Entonces, se dice que la leucina es el interruptor que activa la síntesis de la masa muscular. Sí, insisto. La leucina es el interruptor que activa la síntesis de la masa muscular. Entonces, si yo tomo leucina en cantidad adecuada, se va a activar una ruta metabólica que es la ruta de las mTORC1 y esta ruta metabólica de las mTORC1 va a generar ese incremento en la masa muscular, que es lo que estamos tomando. Fijaros, yo puedo estar tomando proteína que si no llego a esa cantidad mínima de leucina, no se activa esa vía mTOR y por lo tanto no se activa la síntesis de masa muscular. ¿Sí? O sea que se puede dar esta paradoja. Ostras, si yo estoy tomando proteína, ¿vale? En la alimentación o lo que sea, pero me está costando mucho incrementar la masa muscular. ¿Qué opino de tomar BCAAs en lugar de proteína? Podría ser una alternativa. Podría ser otra alternativa más a me sienta fatal la proteína. Pero con una proteína en polvo no solo vas a tomar BCAAs, sino que vas a tomar. Sí, sí, igual es hasta más sencillo también. Puede ser una alternativa. Pero fijaros, con los BCAAs, hay varias cosas importantes. Nos tenemos que fijar sobre todo en la cantidad de leucina. Ya digo que la leucina va a ser ese interruptor. Y además de ello, tenemos que llegar a 3 gramos de leucina en cada ingesta de proteínas para poder activar ese interruptor emetor para así generar masa muscular, ¿vale? Entonces, eso va a ser el punto crítico, Vir. Tomar 3 gramos de leucina en cada toma para que se active ese interruptor y se pueda generar masa muscular. Es decir, no me vale de nada tomar 3 gramos de leucina con el desayuno y decir, ya está, yo ya he llegado, yo ya me voy a hacer deporte, yo ya llego a sintetizar masa muscular. No. O sea, necesitaríamos, ya digo, llegar a esos 3 gramos de leucina
en cada ingesta, porque esto de la síntesis de masa muscular no es lineal. Bien, entonces ya digo que se sitúa entre 2-3 gramos aproximadamente. Si os ponéis a fijaros los productos que tenéis en farmacia, no sé si tenéis por ahí el Meritene, no sé qué cantidad tienen el Meritene, pero seguramente lleguemos, ¿eh? Pero fijaros, eso es una de las cosas en las que nos tenemos que llegar, en los que nos tenemos que fijar, llegar a esos 2-3 gramos. Esta cantidad de 2-3 gramos por toma de leucina se puede ver incrementado en algunas circunstancias. ¿Vale? O sea, ¿en qué circunstancias creéis que se puede, en qué circunstancias creéis que, que tengamos que tomar 3 gramos o más de leucina para incrementar masa muscular? ¿A quién se le ocurre? Que son las clásicas, las típicas. ¿En qué circunstancia? Ejercicio intenso, inflamación. Si yo estoy trabajando en un contexto de inflamación, tendré que incrementar por encima de los 3 gramos de leucina. En situaciones, por ejemplo, de envejecimiento. ¿Sí? Entonces, en estas situaciones se habla de resistencia anabólica. Hace falta más leucina. Necesitamos, ya no llegamos con esos 2-3 gramos, necesitamos incrementar. Y vuelvo a lo mismo. Necesitaríamos llegar a más de 3 gramos de leucina en cada una de esas ingestas de proteína que vamos a llevar a cabo. ¿Esto qué supone? Fijaros, una cosa muy importante. Esto supone el que no todas las proteínas van a ser iguales, porque no todas las proteínas van a tener este perfil de leucina. Entonces, las proteínas animales generalmente van a tener más leucina que las proteínas vegetales, ¿vale? Aquí ya empezamos a ver diferencias. ¿Eso qué supone? Bueno, pues que la proteína vegetal, pues muchas veces o tiene que ir enriquecida en leucina, o la proteína vegetal tenemos que tomar más cacitos para llegar a la misma dosis de leucina que con la proteína animal, o tiene que haber combinaciones entre distintas fuentes de proteína vegetal para llegar a esos 2-3 gramos de leucina por toma. Así que yo que, insisto, para sintetizar masa muscular, activar la vía emetor y para eso tenemos que llegar a ese umbral de leucina, ese umbral anabólico, que se llega de una manera relativamente sencilla con el suero lácteo, por ya digo por su perfil, por su aminograma. Bien, ¿qué otros tipos de proteína? ¿Esto está entendido, el concepto del umbral de la leucina, que es importante, que no se suele hablar de esto? Ok, genial. Vale, ¿qué, qué otros tipos de proteínas de origen animal tenemos? La caseína, ¿vale? La caseína también se obtiene de la leche de vaca. No sé si lo he dicho, pero el suero lácteo también se obtiene de leche de vaca. Tanto suero lácteo como caseína, leche de vaca. ¿Esto qué tal se sentará a los intolerantes a la lactosa? Cuando le empiezas a meter scoops, que igual llevan una vida normal con sus lácteos diarios, pero de repente empiezas a meterle aquí 2 o 3 scoops y ¿cómo le puede sentar esto? ¿Cómo le puede empezar a sentar una caseína o un suero lácteo? Pues igual aquí es cuando se empiezan a hinchar y empiezan a tener alteraciones a nivel de las digestiones, ¿sí? Más gases, más... Ojo. Y yo creo que con la caseína puede pasar también. Bien, ¿cuál es la diferencia entre la caseína y el suero lácteo? La caseína va a tener una digestión mucho más lenta que la del suero lácteo. Así que vamos a utilizar esto a nuestro favor. Ya digo que para esas personas, pues que igual llegan con mucha hambre después de trabajar o que tienen muchísimo picoteo antes de la cena o después de la cena, pues de esta manera lo que vamos a mantener es como una sensación de plétora, de estoy llena. No necesito tomar nada más, no necesito comer nada más. Y además de ello, como efecto secundario, además de tener este efecto de llenazo, lo que vamos a tener también es un efecto anabólico, ¿vale? De construcción de músculo, porque la liberación de estos aminoácidos va a ser muchísimo más lenta, la absorción va a ser muchísimo más lenta, va a ser más mantenida a lo largo de la noche y el músculo puede tirar de estos aminoácidos para recuperar. Entonces digo que es muy interesante también, por ejemplo, en pacientes encamados, en pacientes en gente mayor, etcétera. Pregunto, ¿se puede combinar el suero lácteo, por ejemplo, durante el día o postentreno y la caseína por la noche? ¿Se podría hacer algo así?
¿Qué opináis? Sin problema, claro que sí. Claro que sí, de hecho hay mucha gente que lo hace. Los deportistas estos que van al punto, ¿no? Se puede combinar sin ningún tipo de problema. Bien, otra proteína de origen animal sería la albúmina del huevo, que es una proteína de muy alta calidad, alto valor biológico. Se considera, de hecho, el patrón de referencia, es como la proteína gold standard, ¿no? La mejor de todas. Tiene una buena digestibilidad, por lo que ya digo que es ideal para estas personas que tienen intolerancias. No sé qué me pasa, pero me cuesta mucho digerir la proteína. Entonces, la alternativa podría ser la albúmina de huevo. Entonces ya digo que está libre de lactosa, con lo cual nos eliminamos, ¿no? Todo ese perfil de yo empiezo bien el día, pero la termino súper hinchada y empezar a rascar un poco ahí, porque igual es desde que he empezado a tomar la proteína en polvo. Puede ser también la proteína de recomendación para ese acné que está relacionado o asociado a los lácteos. Y que también os podéis encontrar muchísimo acné asociado empecé con la proteína, ya llevo unos meses y de repente empieza a salir como una especie como de acné hormonal. Una mujer o un hombre que no había tenido problemas. Pues la caseína, la albúmina de huevo, perdón, sería la alternativa. Y en cuanto a digestibilidad, es más digestiva que la caseína, pero menos que la proteína de suero lácteo, ¿no? Entonces digo que la proteína, la whey es la que mejor se digiere, a continuación estaría la albúmina de huevo y por último sería la caseína. Bien, y tal y como os he comentado antes, pues aquí también os he puesto el colágeno, aunque realmente el colágeno que utilizamos hoy en día pues no es tanto para mejorar la masa muscular, ¿no? Que es lo que estamos buscando con esta proteína en polvo, sino que el colágeno busca actuar a otros niveles, ¿no? A nivel de la dermis, a nivel articular, etc, etc. Os lo dejo por aquí, pero que sepáis que en principio aunque sea una proteína, no se utiliza para mejorar la masa muscular. Bien, proteínas de origen vegetal. ¿Cuántos de vosotros tenéis proteínas de origen vegetal o habéis probado alguna proteína de origen vegetal? Yo he probado también proteínas vegetales. El sabor es más terroso, es un poquito más complicado, pero en cuanto a digestibilidad puede ser mejor, ¿sí? Entonces ya digo que todo tiene al final sus pros y sus contras. Vale, usas vegetal. ¿Y qué tal es el sabor, Vir, de la vegetal? Yo creo que a veces es un poquito más terrosa, o al menos la que yo he probado, ¿eh? Vale. ¿Y de qué origen es la vegetal? Porque aquí hay un mundo, ¿eh? También. O sea, si en el mundo de las proteínas animales hay un mundo, en las de origen vegetal tenemos de guisante, de arroz, de soja, de cáñamo, de mezclas, porque generalmente van a ser mezclas las de origen vegetal. Muchas veces van a ser mezclas, porque como el aminograma no es completo, así como decíamos, en las de origen animal es bastante completo, aquí el aminograma no es completo, necesitamos mezclar unas y otras para llegar finalmente a esas dosis, para que sean óptimas y para llegar también a ese umbral de leucina, a ese interruptor de leucina. Bien, con respecto a las vegetales, ya digo que hay un mundo. Algunas son incompletas, ya digo que en cuanto a aminograma, excepto la de quinoa y la de soja, y por lo tanto muchas veces se van a tener que mezclar, y esa es la razón, ¿no? Si trabajáis de origen vegetal, que hay ya muchas también en el canal Pharma, que las hay, antes era más difícil, ahora se me ocurren así dos o tres a bote pronto, pues veréis que son mezclas, y la razón es esa, es llegar a conseguir a ese umbral de leucina de los 2-3 gramos. La digestibilidad pues va a ser variable y es una buena alternativa. Mira, pues yo no sé si trabajáis Unifarco, por ejemplo. Dina, creo que se llama Dina. Y luego IVB tiene también de origen animal y de origen vegetal. Tiene las dos presentaciones también IVB. Ah, mira, con lactobacilos, qué bueno. Vale, guisante, arroz, trigo y bacilo. Vale, genial. Y ya digo, en farmacia hoy en día ya hay, ¿eh? Hoy en día, antes sí que te tenías que ir fuera del canal Pharma, hoy en día ya hay. La ventaja de la vegetal, pues ya digo, estas personas que por mucho que le hayas dado los tips, tómatelo fraccionado, venga, enzimas, tal, oye, es que me sienta mal, es que me sienta mal. Pues la alternativa ya digo que sería
o la de huevo, ¿vale? La caseína de huevo, o si no, las de origen vegetal. Y además de ello, bueno, pues también hay una tendencia eco-bio como muy fuerte que yo creo que ha llegado para quedarse. Por lo tanto, todo lo que sea vegetal, eco-bio, también pues es una tendencia también de mercado. ¿Cuál va a ser el problema, el inconveniente? Pues que muchas veces ya digo que van a tener menos leucina, por lo tanto, si yo no tengo leucina, no se activa la vía mTOR y por lo tanto no se va a incrementar o no se va a favorecer esa síntesis muscular, que es lo que vamos a buscar con este tipo de complementos. Así que ya digo que lo que se van a hacer es mezclar unas con otras. El problema, pues lo que os digo, que muchas veces la textura Bahía Food, sí. Bueno, conozco sobre todo em, la referencia que es la de microbiota, la que es el envase verde y blanco. No sé si tienen proteína, ¿eh? Cristina, no sé si los de Bahía Food tienen proteína. También tiene proteína Cobolabs, por ejemplo, pero esa yo creo que es de origen animal, es whey, ¿vale? Es la proteína whey. El mercado es fundamentalmente... Ah, vale, genial, pues le echaré un vistazo. ¿Y es vegetal, Cristina? Los de Bahía Food. El mercado es fundamentalmente proteína whey, ¿eh? Entonces la whey ya digo que es muy interesante porque tiene un buen nivel de leucina, tiene una buena absorción, digestibilidad pues ya va a variar. En definitiva, y ya para ir llegando a este final del webinar, os tenéis que empezar a plantear más allá de dame una proteína, toma esta proteína, lo que os comentaba antes, ¿no? Cantidad, calidad o tipo de proteína y los objetivos del paciente, porque en función de los objetivos elegiremos una proteína u otra, un tipo u otro, y además de ello les recomendaremos también un momento para tomarla, o antes del entreno, o post-entreno, o desayuno, o media tarde, o cena. Entonces digo que tenéis que tener en cuenta siempre sí o sí el objetivo del paciente, ganancia muscular, soporte nutricional en paciente encamado. Antes de una operación seria también es muy interesante que podáis recomendar proteína. Pacientes que sabéis que van a pasar por una operación importante y que van a estar luego mucho tiempo encamados, que empiecen a tomar proteína ya antes de la operación, no solamente después. Tener en cuenta también el estado fisiológico. Hemos comenzado hablando, ¿no? Si tenéis que centraros en una de estas variables, centraros en la cantidad, la cantidad de la proteína que le vais a recomendar a esa persona. Y hemos visto que las recomendaciones a día de hoy parece ser que son 1 gramo de proteína por kilo al día, pero en determinadas circunstancias se puede ver incrementado o duplicada esta cantidad, ¿no? Hasta los 2 gramos. En una persona que tenga un estilo de vida activo, en una perimenopausia, en una menopausia, en una convalecencia, previamente a una intervención, ¿sí? Entonces ya digo que ahí podríamos llegar hasta los 2 gramos de proteína de forma diaria. Tenéis que tener en cuenta preguntar siempre intolerancias o alergias, por lo que os decía, para que no os llevéis el sofocón de esto me sienta fatal, esta proteína no es buena. En cuanto a formatos, en farmacia sí que es cierto que a día de hoy es bastante sota caballo rey, suelen ser polvos, pero bueno, pues fuera del canal farmacia hay otro tipo de formatos que seguramente lleguen también al canal farma, como puedan ser sobres individuales, barritas, bebibles, etcétera. Y bueno, pues ya digo que la sostenibilidad y los valores del consumidor pues son también valores que son también cada vez más tenidos en cuenta. Y por último, para ir terminando, os dejo esta tabla de aquí. Yo soy muy de tablas, a modo de resumen, en la que os pongo las distintas proteínas que hemos ido viendo, ¿no? Pues la whey, la caseína, albumina de huevo, colágeno hidrolizado, ya digo que no sería para incrementar masa muscular. Y las proteínas vegetales. ¿Cuál sería el objetivo de cada una de estas proteínas o qué es lo que vamos a conseguir con cada una de estas proteínas? Edad de recomendación, aunque esto puede ser muy variable. Estado fisiológico, pues si es un deportista nos vamos a la whey, si es un control de peso nos vamos a una caseína. En una menopausia, pues también sería interesante un colágeno de forma adicional, etcétera. Os pongo aquí también las posibles intolerancias que puede producir, la velocidad de absorción, la saciedad que nos puede llegar a dar también, que esto es un parámetro súper importante a tener en cuenta y a avisar también al usuario final. Sí, oye, vete introduciéndola poco a poco, tal y como hemos dicho, ¿no? Si le vais a recomendar desayuno, comida y cena, pues igual desayuno 3 días, que lo tolera bien, pues desayuno y comida 3 días, que lo tolera bien, pues ya podemos pasar
a esa dosis máxima. Os he puesto también aquí cuál es el perfil de los aminoácidos, la tolerancia digestiva y la evidencia científica, ¿vale? Si es sólida, si es creciente, muy sólida, etc, etc. Bien, no sé si tenéis dudas, preguntas, os dejo por aquí por si es de vuestro interés también el código BIDI para que os la podáis descargar. Complemento en nutrición oncológica. Pregunta, vale. Vamos a imaginarnos, complemento en nutrición oncológica. ¿Está en tratamiento el paciente ya? Sí, vale. ¿Y tiene ya caquexia, una pérdida muy importante de masa muscular, etc, etc? Generalmente le suelen mandar ya batidos, en estos casos, los batidos de la Seguridad Social. ¿Que no le manda batidos de la Seguridad Social? Pues aquí sí que te diría que es de los pocos complementos que sí que me atrevo a recomendar. Pero ya estamos hablando de un perfil, vale. Hay algunos cánceres, hay algunos tumores que sí que producen muchísima más caquexia y muchísima más pérdida de masa muscular, por lo que es el tumor y por los tratamientos, como por ejemplo el cáncer de pulmón, ¿vale? Entonces, en un cáncer de pulmón está súper indicado tanto la proteína como los omega 3, ¿vale? Las dos cosas. En una persona, por ejemplo, con un cáncer de mama, estrógeno dependiente, un cáncer de mama que es el 80% de los cánceres de mama que entran por las puertas de vuestras oficinas de farmacia, en principio, incluso antes, durante y después del tratamiento, con una alimentación razonable y saludable sería suficiente. Pero bueno, si vemos pues que aún así está un poco desganada, le podríais meter un batido de proteína sin problema. Pero no es un cáncer en el que se produzca tanta pérdida de masa muscular, tanta caquexia, tanta... ¿Me he sabido explicar? Entonces, en cáncer de pulmón sí que es muy habitual, ¿eh? Muy, muy habitual. Realmente sería de los complementos que igual, claro, es que al final es proteína, como es de los complementos que igual en principio, a no ser que tengas un problema renal o muy grave, es de los complementos que en principio nos dan menos problemas las proteínas. Em, Nos da más problemas el cómo introducirla muchas veces. ¿Habéis tenido algún paciente que se os ha quejado? Yo recuerdo, por ejemplo, el Meritene cuando a veces lo recomendaba, que decía, es que me llena tanto que es que no me termino ni el... Y ya digo que muchas veces es mejor introducirlo poquito a poco. Bien, pues dicho esto, grabaré la sesión, está grabada, supongo que desde UNEFAR os la pueden pasar. Y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Un saludo a todos. Muchas gracias, Maite Vir, Meritxell, gracias. Sara, Cristina. Muchas gracias, Pablo, María. La segunda parte está en mi perfil de Instagram, en la bio, hay un Linktree, ¿vale? Hay un enlace. Ahí pinchas y pone descargar segunda guía. Y ahí es donde vienen todas las recetas. Entonces ya digo que está en Instagram. Si tienes Meritxell, si tienes Instagram, entras en Saralegui Pharma, entras en Saralegui Pharma, aquí en este perfil, y en la bio lo encontrarás. Hasta ahora, chicos.